vamos a abrir la palabra en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14. El libro de Corintios, les hago una introducción ahí. El libro de Corintios es un libro que da instrucción porque el pueblo de Corintios es un pueblo griego y los griegos tenían muchas costumbres paganas. Entonces Pablo se ocupa de decirle a ellos cómo es que deben aprender a vivir ahora que conocen de Cristo. Primera de Corintios capítulo 16. Y le escribe esta carta a la iglesia de Corinto. Versículos 13 y 14. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Ahí está la instrucción. Y entonces, como se debe hacer con la palabra, que es desmenuzarla para entender qué nos está diciendo el Señor, vamos a desmenuzarla. Entonces, lo primero que nos dice es, manténganse alerta. ¿Quiénes están alerta en este tiempo, por ejemplo, con lo del volcán? Los que viven en el periferio, ¿cierto? ¿Por qué tienen que estar alerta? Por el peligro. ¿Ustedes creen que los que están muy cerquita al volcán están durmiendo bien? ¿Por qué? Porque están alerta, están pendientes, están despiertos, casi no duermen, están atentos a una alarma, a una sirena. Y entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto, manténganse alerta. Y nosotros, cuando empezamos a mirar el manténganse alerta, el Señor me hablaba en un versículo específicamente, bueno, hay varios, pero hay un versículo en Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 34 y 36. Libro de Lucas está en el Nuevo Testamento, capítulo 21, versículo 34 y 36. Y dice el versículo 34 y 36. Tengan cuidado. O sea, esté alerta, ¿por qué? ¿Qué es? Tenga cuidado. No sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Pasemos al 36. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces, cuando hablamos de estar alertas, Pablo le está diciendo a la iglesia, cuídense de que su corazón no se endurezca. ¿Por qué? Cuando mi corazón se endurece, o cuando, digamos, hablemos de un pan, se endureció un pan. Trate de meterle un cuchillo a un pan duro. Con un pan duro uno puede alimentar a una persona o puede matarla, porque si le da en la cabeza, o sea, le puede dar vida o le puede dar muerte. Entonces, cuando mi corazón se endurece pasa lo mismo. Puede dar vida o puede dar muerte. Y en este tiempo estamos en tiempos bien difíciles. Por eso dice, estén alerta, porque el mundo se está moviendo con un temor. Uno va por las calles y lo que se siente es miedo. Yo esta semana hice la reunión de mujeres y quedé verdaderamente asombrada, porque la reunión de mujeres le dije al pastor Cristian, yo la hago en la iglesia porque yo sé que es mucha la cantidad de mujeres y la iglesia se llena y los jóvenes se pueden reunir en la fundación. Y hubo cosas sorprendentes que vinieron tan poquitas. Entonces empecé a hablar con ellos, bueno, ¿por qué pasa eso? Entonces me decía el pastor, no, es que a algunas personas ya les da miedo salir de noche. No, es que dicen que los roban en Calarcá. No, es que Calarcá está muy peligrosa. No, es que... Y entonces empiezan todos los argumentos que Satanás trae para detener a la iglesia de Jesucristo. Porque las que vinieron el jueves en la noche, el viernes, perdón, en la noche, ¿cómo salieron de acá? Nuevas. ¿Por qué? Porque hay una sed de recibir lo nuevo que trae el Señor cada día para nosotros. Nuevas son sus misericordias. Y Él trae a libertad, porque Él sabe lo que su pueblo está viviendo en este tiempo.
pero se levantan miles de argumentos y entonces yo escucho más la voz del mundo y el Señor me dice, esté alerta para que no pase eso. Porque necesitaban las mujeres de acá, yo he hablado con muchas y yo sé que necesitaban ese tiempo. Pueden verlo posteriormente diferido, pero nada como la administración, nada como el tiempo que el Señor se movió en cada una aquí, nada. El Señor sacó espíritu de muerte, o sea, el Señor hizo como un mini encuentro, hizo un mini encuentro aquí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si no se mantienen alertas, si ustedes le comen cuento al enemigo, ustedes van a vivir naturalmente. Y naturalmente, ¿qué dice? Todo está subiendo. No alcanza la plata para nada. Este gobierno no sé qué, esta situación no sé cuál es, no sé cuál. Entonces empezamos a escuchar lo natural. Y mi Biblia no dice que a mí el Señor me va a dar dependiendo del gobierno. A mí mi Biblia no dice, es que si ustedes hacen o no hacen en el país, yo sí veo eso. No, Él dice, búsquenme, búsquenme. Y mientras me busquen, yo los ayudaré, yo los sustentaré. Él me está diciendo, dependan de mí. Ayer, otro tema, ayer en el ayuno, muchos no vienen al ayuno. El ayuno estuvo, miren, no es por nada, pero para mí los ayunos son el mejor tiempo que tiene la iglesia. Y ese tiempo de ayer fue increíble. También lo van a poder ver posteriormente, no es lo mismo. Lo que hizo el Señor en ese ayuno fue impresionante. Y nos hablaba de esto que estamos viviendo y cómo esos reyes iban y decían, Señor, sí, yo te sigo. Y luego hacían lo que querían. Y estaba en ellos un espíritu religioso que decía, sí, sí, Dios, Dios. Pero finalmente hacían lo que querían y les iba mal, pero su misericordia Dios los ayudaba. Y nosotros no estamos para vivir de la misericordia, sino de la gracia y el poder de Dios. Porque pongo una persona que viva de esa misericordia y pongo una persona que vive de la gracia, y la persona de la misericordia vive, no, ahí voy, la lucha. Pero cuando yo tengo una persona de poder, dice, no, o sea, esto ha sido difícil, pero diablo asqueroso ha tenido que retroceder. Trató de tumbarme, pero tuvo que salir. Me quiso quitar esto, pero me devolvió antes más. ¿Por qué? Porque hay una persona con el poder de Dios. Pero si yo empiezo a escuchar al mundo, entonces empiezo no a estar alerta, sino a estar escuchando lo que el mundo me está diciendo. Y es súper peligroso porque eso es como un veneno por goticas. Empieza a entrar. Y cuando se dan cuenta, le da lo mismo leer la Biblia que no leerla. Le da lo mismo congregarse que no congregarse, le da lo mismo orar que no orar, le da lo mismo conectarse a las prédicas que no conectarse, porque su vida espiritual empieza a morir. Y el mundo reconoce, por ejemplo, si ustedes buscan en San Google, Biblia, ¿qué es la Biblia? Dice que es un libro espiritual. Búsquenlo ahí en Google y dice, no van a sacar su celular ahorita que se entretienen contestando mensajes. Es un libro espiritual. Y si Wikipedia dice que es un libro espiritual, ¿por qué no lo entendemos nosotros? Miren, cuando ustedes abren este libro, ustedes no están abriendo cualquier libro. Esto es vida. Es el único libro que cuando usted lo lee le trae vida, porque lo que opera no es lo natural, sino el espíritu que está en este libro, que entra en usted con un poder y empieza a activar su vida espiritual. Y usted empieza a ver resultados. Porque cuando viene una angustia y yo leo en la palabra que confíe en Él, ¿qué pasa en mi vida? No es que, Señor, si yo puedo, no es en las fuerzas, es algo sobrenatural. Porque yo estoy abriendo una puerta entre lo espíritu y lo natural, y aquí empieza Él a entrar en mí, la palabra de poder. Como cuando usted lee un libro de brujería, o cuando usted lee las cartas, o cuando lee cosas que no debe leer, pasa lo mismo. Usted abre un mundo espiritual pero oscuro, y por eso usted termina con ganas de morirse, en depresión, en ruina. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Es un libro espiritual de poder que trae vida. Y cuando empezamos a no estar alerta, sino a escuchar al mundo, entonces empezamos a morir. Y aquí Pablo está diciendo, primero que todo, no dejen endurecer su corazón. Entonces, primer consejo con el que usted tiene que salir hoy, no deje endurecer su corazón.
Cuando usted dice, oh, es que hoy no puedo orar, es que más arrodíllese a orar. El día que usted dice, no puedo orar, es cuando más tiene que orar. El día que usted va a salir para la iglesia y dice, no, ya me dio pereza ir, es cuando más tiene que salir. Cuando nosotros estábamos en Ministerio de Parejas con Juan Pablo y manteníamos, mejor dicho, en los gloriosos. Justo cuando íbamos a salir a la reunión de parejas, parecíamos metralletas, bravos y todo, sin mirarnos. No en carro, que no teníamos carro, a pie y en el bus. Pero íbamos a la iglesia y el poder de Dios fue lo que hizo que nuestro hogar se restaurara y sea el matrimonio que hoy tenemos. Y es un tiempo de construcción. ¿Por qué? Porque tenemos que estar alerta, 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 alerta. Alerta, aeropuerto. De pronto le aterriza algo que no tiene que aterrizar en su vida. Y con el esposo, con la esposa, con los hijos, tenemos que estar alerta. ¿Quién nos previene de las cosas que están pasando con ellos? La palabra. Usted está en oración y usted lee su palabra y en la palabra le dice qué está pasando alrededor suyo. Ahí dice, tenga cuidado con la que duerme a su lado. Eso dice la palabra. Pero no cambien el contexto, porque malinterpretan y dicen, ¿y esta qué me va a hacer ahora? No. Cuando dice tenga cuidado con la que duerme a su lado, está hablando de alguien de mucha confianza. Y hay personas que yo considero mi amiga o mi amigo y termina siendo algo bien delicado. Y Dios, cuando habla de esas maneras, tenga cuidado con la confianza. Tenga alerta, alerta, alerta. Primer consejo, ¿cuál es? Manténganse alerta. Dice en 1 de Pedro 5:8, estén alerta que su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted empieza a oler a carne con sangre y le cae pero derechito. Pero si usted huele a espíritu, a usted no se le arrima. Segundo consejo que dice ahí en 1 Corintios 16:13, permanezcan firmes en la fe. Lo leímos ahí en 1 Corintios, ¿cierto? Permanezcan firmes en la fe. Y vamos a ver qué dice Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y miremos Hebreos 10:23 de una vez. Mantengamos firmes sin fluctuar la esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Si nosotros nos mantenemos firmes en Él, Dios no miente. La única manera para mantenerme firme en la fe es que yo crea, porque la fe es creer. La fe es creer en algo que yo todavía no estoy viendo. Cuando yo me subo en un avión, yo creo que voy a llegar al otro lado. Porque si yo no tuviera fe, entonces yo me voy al lado del piloto e intensamente me voy todo el camino. ¿Seguro? ¿Está seguro? ¿Usted sí sabe? Sí, de verdad. ¿Y su título dónde está? ¿Y usted dónde estudió? ¿En serio? ¿Cuántos años hizo? ¿Y a qué hora llegamos? Pero seguro. ¿Y usted sí sabe aterrizar? ¿Y cuántos viajes tiene? ¿Y cuál es su historial de vuelo? Pero yo no me voy, yo voy, me siento y yo llamo y digo, llego en 40 minutos, ¿cierto? O ustedes dicen, no, yo llego si Dios quiere, pues alisten ahí a ver. No, tenemos una fe. Y esa fe es creer en algo. Yo no he llegado al otro lado, pero yo estoy creyendo que llegó al otro lado. Y esa fe opera para lo bueno, porque la fe es neutra. La fe puede obrar en lo bueno o en lo malo. Si usted le pone fe a que usted, ay no, es que yo tengo una sensación, tengo un no sé qué, no sé dónde, ay que no sé cómo explicarlo, pero como que yo siento que me voy a morir. Es que uno escucha eso. Ay no, es que yo tenía un viaje, pero no, lo cancelé porque no, me dio como una cosa que yo como que en ese viaje me iba a morir. Y uno dice, ¿pero de dónde? ¿Por qué? Porque le estamos poniendo fe. Y fijo, se va y se muere. Eso sí. Como dicen los abuelos, póngale la fe. Porque es eso, yo le pongo la fe a algo y eso pasa. Pero el Señor me dice, ponga la fe ¿en quién?
Ponga la fe en mí, que yo no le miento, yo no le estoy diciendo mentiras. Yo le dije y yo le cumplo. Dios es así, Dios le dice, Dios le cumple. Nosotros no podemos comparar a Dios con el ser humano, porque nosotros de seres humanos prometemos muchas veces y después se nos olvida, ay, verdad, qué pena. Ay. No, pero Dios no hace, ay, se me olvidó, ay. Perdóneme, no, ya se fue para el infierno, ya, ay, qué pesar. No. Sí, ¿qué tal Dios le dijera? Uno tiene la fe de que sus hijos van a ser salvos y después Dios, ay, Adriana, ay, qué embarrada con la niña. Bueno, ya qué vamos a hacer, está en el infierno. No, yo tengo la certeza y la fe de que mi familia es salva por mi fe. Amén. Entonces, cuando tenemos la fe en el Señor, Él dice, ahí es donde yo puedo obrar. Porque si yo pongo la fe en otro lugar y el Señor está en este lugar, entonces Él dice, allá no voy a obrar, allá no estoy para obrar, yo estoy aquí, venga a mí. Y si viene a mí, yo obro y yo puedo transformar esa situación. Yo tengo el poder, yo puedo hacerlo. Yo soy el dueño del oro, de la plata, el dueño de la tierra. Yo hice todo esto. Yo no sé si ustedes vieron en mi estado esa luna espectacular anoche de Calarcá. Y yo amo el cielo porque yo digo, Señor, es que esto es asombroso. O sea, el que diga que Dios no existe y mire nomás el cielo, o sea, ¿cómo no va a existir? Eso es una cosa espectacular. La luna no está ni más allá ni más acá. Ustedes se vieron el Todopoderoso 1. Cuando Él tuvo el poder de ser Dios y trajo la luna y semejantes maremotos, porque la luna está puesta en el lugar exacto. Cuando uno mira la creación, mírense el Dios de las maravillas, ese video es espectacular. El Dios de las maravillas muestra la ciencia frente a la creación, eso es un espectáculo de video. Y uno dice, Dios mío, esto es tan maravilloso. Entonces, si ese Dios puede, que ordenó, que hizo, ¿quién va a ir yo le digo a los niños en la iglesia infantil, ¿quién es capaz de rociar todos los árboles del mundo? Uy, no rocea uno ni las maticas de la casa. Cuando hay veces uno que las ama y procura cuidarlas y a veces se le muere alguna y, ay no, y el agüita, o a veces le echan mucha agüita. Dios hace que el mundo sea rociado, toda la naturaleza. Ustedes miran esas montañas y esos árboles verdes, esos guayacanes con esas flores. Y empiezan a decir, Señor, esto es tu creación, ¿cómo no me vas a ayudar a mí? ¿Será que un árbol es más importante que yo? Y el Señor dice, no, tú eres importante, por eso mi hijo vino por ti. Y por eso mi hijo vino a rescatarte y acercarte a mí. Miren tan importante que es tener la fe puesta en Él. El tercer consejo que Él dice ahí, sean valientes y fuertes. Sean valientes y fuertes. Deuteronomio 31:6. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Nosotros estamos enfrentando muchas cosas cada día, muchas. Pero el Señor nos está diciendo, sean fuertes, no sean cobardes. Como decimos la mamá, no sea nena. Y eso que nena en el término, no sé, porque las nenas somos muy valientes. Pero no se apoque, no se disminuya, porque ¿quién está con nosotros? Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién se puede levantar contra nosotros? Si usted va por la calle, que muchas veces les he dado ese testimonio, uno va por la calle y viene un habitante de calle así con cara de malandro que siente uno y lo mira uno y se asusta. No es porque uno tenga más cara de malandro que ellos, es porque ve lo espiritual. Es que yo llegué a pensar eso y dije, Señor, yo debo tener una cara de malandra. Porque me pasó algo en Medellín muy gracioso. Me fui un lunes festivo, hace poco, me fui para una feria y era un lunes festivo en Medellín. No abren los domingos el comercio ni los lunes, menos un lunes festivo.
muy poquiticos en temporada de diciembre, pero no era temporada de diciembre. Entonces, claro, yo llegué un lunes festivo, en la mañana tenía que conseguir algo que quería traer para acá y dije, voy a ir por si acaso hay algo abierto, y me bajé en una estación. Cuando yo me bajé, yo, ay Señor, eso parece como la calle del Cartucho en Bogotá, y solo pasaba el paso así, y yo tenía el bolso, y yo empecé a caminar y yo empecé a orar y yo, Señor, tú estás conmigo, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y pasaban y me hacían, y yo y seguía caminando y a todos y a todos los saludaba, seguí. Y Juan Pablo, ¿dónde estás? Y yo, no, ya voy bien, ya voy. Y me fui a caminar antes bien, me voy hacia el lado del Parque Berrío, que es peor. Y me fui hacia esquina y eso no era peor. Y me subí a la buseta porque la buseta que me servía para ir donde estaba mi esposo estaba ahí. De ahí es que sale, en Medellín no sale de cualquier lado, tiene que uno ir a lugares específicos. Y me tocó caminar hasta allá y me subí a la buseta, y esa buseta nada que arrancaba abajo ese puentecito. Y yo, Dios, yo Señor, y pasaban y miraban por la ventana y recostaba yo el brazo así, que me vieran la cara. Después me reía tanto con mi esposo y me dice, no estoy con esa cara. Y ría. Entonces, cuando uno tiene confianza de quién está con nosotros, miren, ellos se asustan. Ellos se asustan. Aquí son testigos los muchachos que me pegó, no, a mí uno insultaba, uno decía, no me persiga, déjeme. Y yo, ¿qué le estoy haciendo? Bravo, porque ellos en ese mundo espiritual que manejan, ellos ven las cosas espirituales. Y ellos ven quién va con nosotros. Y saben quién está con nosotros. El mundo espiritual es real. Y uno piensa que, no, yo voy a la Biblia y, Padre nuestro que estás en los cielos, no. O sea, el mundo espiritual es real. Cuando yo vivo mi vida espiritual realmente y soy fuerte y valiente, tengo mi palabra, confío en el Señor, afuera el mundo espiritual de la oscuridad tiene que huir. O entren ustedes a una habitación oscura y prendan la luz. ¿No se va a la oscuridad? ¿Y qué dice la palabra? Que yo soy luz. Entonces, donde yo entro, la oscuridad tiene que irse. Por eso cuando yo siento algo que quiere entrar a mi casa, digo, venga, este descarado. Yo ahí me paro, yo, bueno, ¿qué hubo pues de aquí? Aquí no es, se va lo que esté aquí, afuera. Y empiezo ahí, me dirán loca, pero yo empiezo. ¿Qué hubo? Se fue de aquí no hay cabida. ¿Por qué? Porque mi casa es mi casa de oración. Y cuando hay cosas espirituales donde yo empiezo a sentir, donde empieza de pronto esa tensión con mi esposo, con mi hija y las peleas y como que ya se pone como que uno no se puede decir nada y parece uno el gato pegado al techo, entonces digo, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo porque el Señor nos llamó a gozo. Y yo soy gozosa. Mujeres, díganme si no. Yo soy gozosa. Traiga eso, recoja. Entonces el gozo, ¿dónde está? Y es tan descarado uno que canta este gozo que no puedo, traiga eso, que no puedo parar, y cantando alabanzas y totalmente diferentes. Entonces, el Señor me está diciendo, cuando está pasando en mi casa de peleas, de que no soporto, ay no, le estoy cogiendo un fastidio a mi esposa, ay me estoy cogiendo un fastidio a mi esposo, y no soporto a mi hijo, ay no, es que, ay no, no sé si es pecado orar de esa manera, yo ya me imagino qué manera están orando, y yo, ojo con esos pensamientos. Entonces tiene uno que buscar al Señor, tiene que ir y decir, Señor, llena mi casa, algo entró aquí, ay no, que mi niña no puede dormir, que mi niño no puede dormir, que yo no puedo dormir, algo entró aquí, pero aquí no se queda porque mi casa es casa de oración. Y aquí está la luz y no hay comunión entre luz y tinieblas y Dios pelea por mí. ¿Y de dónde sacó todas esas palabras? De la Biblia. Pero si yo ni la leo, ay, diablo inmundo, lárguese, lárguese diablo, aquí no puede estar diablo, ay, y ahí y arropado y uno sudando y bien arropado del miedo. Imaginen el poder. Y de pronto ni el diablo está ahí, pero como lo está llamando, entonces llega y nomás le hace y medio le levantan la cobija, el reloj por ahí apenas la 1:30 de la mañana. No, imaginen una noche así. Pero ¿quién es el más poderoso ahí? El diablo, porque le está ganando a usted la batalla.
Pero cuando uno siente que medio le mueven la cojina y dice, oiga, a este lado no hay nadie, a este tampoco. ¿Qué hubo pues? Descarado, se larga a mi casa, aquí no tiene que entrar. Y yo hoy me arrodillo y digo, Señor, ¿qué puerta abrí? ¿Qué pasó? ¿En qué momento lo dejé entrar porque él no entra sin permiso? ¿Qué pasó? ¿Hay algo que está pasando? Cuarto consejo, dicen, háganlo todo con amor. Cuarto consejo, háganlo todo con amor. Y ayer hablábamos que ¿quién es el amor? Cristo es el amor. Cuando yo hago todo con Cristo, entonces Él me facilita las cosas. Porque cuando yo hago todo sin Cristo, yo la embarro. Porque yo no tengo la sabiduría de Él, yo no tengo su mente, yo no creé el mundo, yo no sé cuál es el futuro. Él sí, es una gran ventaja. Y quiero que leamos Romanos 15:2. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Cuando dice el Señor, hagan todo con amor, y dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es con la persona que yo vivo, mi prójimo es mi vecino, mi prójimo son los hijos, mi prójimo son mis hermanos, mi prójimo son mis hermanos en la fe. Y dice, hagan bien a su prójimo. Y este tema yo creo que aquí se nos acaba un poquito la risa porque este tema es fuerte. Porque cuando el Señor nos dice, hagan bien a su prójimo, proceda bien. 1 Corintios 8:12 dice que no haga pecar al débil. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer las cosas bien y no las hace le es contado como pecado. Y todas estas palabras que el Señor empieza a dar en pro del prójimo. Y leamos primera de Tesalonicenses 5:12. Consejos finales de Pablo. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Miren ese consejo. Está hablando de todos alrededor nuestro. Está hablando de nuestra casa y está hablando de nuestra casa espiritual. Está hablando de nuestra familia de sangre y está hablando de nuestra familia espiritual. Y el Señor dice, si ustedes quieren tener firmeza de que esos muros van a estar caídos, cumplan esas 4 cosas. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes y háganlo todo con amor. Y una de las puertas más grandes que se abren para que el enemigo venga a destruir es cuando no hacemos las cosas con amor, cuando las hacemos sin Cristo, cuando empezamos a obrar en nuestra vida sin Cristo. Tesalonicenses está hablando, empieza, tengan en alto valor a los que cuidan de ustedes. Yo sé que muchos dicen, no, es que fulanita no es igual que sultanita o perencejo no es igual que maralejo, pero no se trata de quién es. Cuando yo voy a KFC, a mí el general no es el que me atiende, está la figurita de él allá blanquito, pero él no es el que hace el pollo y me lo vende. ¿Quién me vende el pollo? El empleado de ahí que tiene la fórmula. ¿Quién tiene la fórmula? El Señor. El Señor, el que ponga aquí o en cualquier lado del liderazgo, no es el dueño de la fórmula. El dueño de la fórmula es Él. Entonces, cuando yo no recibo ese alimento, porque si no es X o no es Y, no me sirve, entonces yo no estoy teniendo en alto ni en valor los que están cuidando espiritualmente de mí. Y es muy delicado, porque esa puerta se abre, y más cuando se abre, porque hace mucho tiempo tuvimos algo muy fuerte, y una de mis luchas, y les voy a abrir mi corazón, una de mis luchas con mi hija, ella me dice, mami, yo no tengo problema con ustedes porque ustedes son excelentes pastores.
Ustedes son tremendas personas. Yo los admiro y los respeto como pastores y como papás. Hace poco hubo en la oficina como un reto de hable lo peor de su mamá y hable lo peor de su papá. Y en la oficina ella le dijeron, Vane, ¿y su mamá? Y ella dijo, mi mamá es una bacana. Y su papá es un teso. Ay, en serio. Ay, empezaron a molestarla. ¿Y saben qué dañó el corazón de mi hija para no asistir a la iglesia? La iglesia. Porque era débil. Y la debilidad de ella eran sus papás. Y ella decía, no entiendo cómo ustedes trasnochan, cómo madrugan, cómo corren por la gente, cómo me han dejado a mí sola en la casa por ir a hacer visitas, cómo lloras mamá por hijas que no son tuyas y muchas veces ni por mí lloras de esa manera, cómo te veo tirada en el piso clamándole al Señor por familias que ni siquiera somos nosotros y estás allá corriendo y la gente habla mal de ti y la gente habla mal de mi papá. Y la gente dice que ustedes no sé qué, y la gente dice que los ama y después por fuera están hablando y murmurando. Y cuando mi hija empezó a vivir situaciones difíciles, que empezó que se puso el piercing, que se hizo un tatuaje, que no sé qué, entonces ¿quién se vino contra ella? La iglesia. Gracias a Dios esas personas ya no están aquí, porque no son personas que sean de familia, pero a ella se le vinieron encima y la criticaron duro. Y le escribían en las redes a ella, me dijo, mami, me tocó bloquear a fulanito, me escribió no sé qué, y empezaron a atacarla. Y eso no se hace ni con un pastor, ni con una pastora, ni con un líder, ni con el vecino, ni con el débil, ni con ella, ni con él, ni con ninguno de la iglesia. Porque eso abre una puerta grandísima para que el diablo venga y destruya su vida. Porque lo que siembra uno lo recoge. Y es mal, porque si el débil, yo ayer en el ayuno les decía, hay una parte, cuando vean el ayuno lo van a entender, hay una parte donde decía, ese tipo échenlo a la cárcel, y era el profeta, y el profeta tenía que decirle lo que el Señor estaba diciendo, y muchas veces nosotros nos ofendemos, ay, pero ¿por qué el pastor? Porque nosotros somos pastores, pero también tenemos pastores sobre nosotros, y ay, ¿por qué me va a decir eso? ¿O por qué se mete en mi vida? Es que es mi vida. Pero es que resulta que el día que estemos, dice Ezequiel 34, se le pedirá cuenta a los pastores por sus ovejas, porque son las ovejas del Señor. Y yo tengo que darle cuenta de qué pasó con ustedes. Y no, pastor, Señor, yo ni para qué le decía, si es que él hace lo que le da la gana. No importa, su obligación era haberle advertido, porque la palabra dice en Jeremías, usted le dice que va camino a muerte, y si hace caso, bien, salvó una vida, y la sangre de esa persona no está sobre sus manos, y si esa persona es necia y hace lo que quiera, entonces la sangre de esa persona es sobre esa persona misma, su responsabilidad fue quitada. Pero cuando permitimos que alrededor nuestro hablemos o hablen y murmuren, así sea de su propia mamá, así sea de su papá, así sea de su esposo, de su esposa, así sea de sus hermanos, de sus hijos, usted tiene que ser una palabra de vida para otro. No permita que otros hablen mal de su prójimo, no lo permita. Yo estaba pequeña, tenía como 9 años y una prima me invitó para allá a que la acompañara a una visita y me dijo, ¿y cómo está en la casa? Y yo, no, es que mi mamá, y ya iba a comenzar a quejarme de mi mamá. Cuando ella me dijo, Adriana, nunca en la vida quiero volverla a escuchar hablando mal de su mamá, porque de la mamá no se habla. Y yo, pero nada. Y uno, si quiere que la mamá cambie, bendígala. Si la mamá es cantaletosa, ay, mi mamá es una mujer tan sabia. Si la mamá es intensa, no, mi mamá es tan dulce. Si la esposa es intensa, no, Señor, gracias porque corona me diste a mí, es hermosa, cómo me adornas con esta mujer. Pero si usted dice, no, qué vieja tan cansona, no. Entonces eso lo va a vivir. ¿Por qué? Hablamos en el primer punto, la fe le está poniendo a lo que no es. Entonces, cuidemos a los débiles. Yo hablo con mucha gente, me dice, pastora, yo no volví porque es que me miran feo. Hablaba con una persona y me decía, me siento condenada, siento que me juzgan, siento más condenación de las personas que están alrededor mío que del Señor, porque yo siento que el Señor me ama, pero las personas me hacen sentir tan condenada. Y es fuerte,
Porque ¿quiénes somos nosotros? Dice la palabra, no se sienten en silla de escarnecedores. Ay, aquella cómo se vistió, esa cara que tiene, ay, esa amargura, uy, ese. Entonces eso daña a la iglesia, porque las personas se sienten, y las personas dicen, no, yo para qué voy allá, si es que yo me siento allá como un mosco en leche. Eso he escuchado, yo me siento como un mosco en leche. O aquí todos, ay, hola, bendiciones, 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 y en la calle, pero las bendiciones ¿dónde están? Pasa uno y le toca a uno hacer maromas para que lo saluden, afuera no se conocen. Y entonces en el cielo, a mí siempre me ha confrontado eso, en el cielo ¿cómo vamos a hacer? Cuando nos encontremos todos allá. Ay, no, es que esta me caía mal y te tocó el cielo también, no. ¡Qué pereza, Señor! No, eso es lo que me quieres. No, porque todo esto lo va edificando a uno. Yo cuando vivía en Bogotá estuve en una iglesia, estaba en el ministerio de jóvenes porque llegamos al ministerio de jóvenes, nacimos en el ministerio de jóvenes y por una cosa que pasó en jóvenes que nos cambiamos de ministerio, después de unos años necesitábamos parejas, nos pasamos al ministerio de parejas y los jóvenes dejaron de hablarnos porque nos habíamos cambiado de ministerio, habíamos traicionado. No, entonces en parejas yo llegaba temprano a las clases con mi esposo y venían así con los que dormíamos en el piso, con los que evangelizábamos, con los que nos jurábamos amor eterno e inolvidable. Y resulta que se cambiaban de acera. Y yo estaba muy confrontada con eso. Y yo dije, Señor, no permitas eso. Y yo le decía a mi esposo, y cuando nos veamos en el cielo, ¿qué van a hacer? ¿A dónde se van a meter? Por eso aquí las personas en la iglesia que se han ido nunca podrán decir que yo les volteo la cara, no las saludo. Al contrario. No sé si el pastor Cristian les contó el testimonio cuando él se fue, me bloqueó en el Facebook y yo me lo encontraba y yo, Cris, y el colorado con los muchachos y apenas él, y yo, Cris, y siempre, y todo, yo me encuentro, esta semana estuve llorando y orando por un muchacho que estuvo con nosotros en la primera iglesia que tuvimos. Es grandísimo y él es altísimo y me dice, profe, me dice, hola profe, me lo encontré aquí por la 25 y yo le miraba sus dientecitos de consumo de bazuco y yo decía, Señor, y yo le decía, mi amor, tú no eres eso, donde sea otra, ay, qué boleta, no, me le colgué a ese cuello, eso parecía yo una bandera ya, porque es flaco y alto y yo, tú no eres eso, tú no eres esto. Y tenía una botella de litro ahí en la mano y yo le decía, eso no es la respuesta y tú lo sabes que no es la respuesta. Y lo regañé, yo soy toda regañona, ustedes saben. No, Señor. Así como, y él, sí, profe, yo se le dije, y te espero. Y empecé, y me vine yo, ay, Señor. Y ya llegué a la fundación, yo, no, qué dolor, yo, Señor, esto no puede ser, no puede ser. Ustedes encuentran a alguien en la calle, ustedes tienen que levantar al débil. No le diga, y usted sí que se ve de mal en peor. No, hágale sentir, la extrañamos, usted sabe que allá nos reunimos todos, usted sabe, y empiece a alentar, aliente a su hermano, aliente al débil. Esa persona no necesita que usted le diga, uy, cómo está de gorda. Ay, cómo se adelgazó, no se ve una cara, usted está llevado. No, eso no necesita. Levante a su hermano. No tenemos la misma sangre en la carne, tenemos la misma sangre que es la sangre de Cristo. Amén. Esta palabra es para sostenernos después de salir de acá. Yo sé que Dios hizo muchas cosas en el tiempo de la alabanza. Yo sé que cuando nos levantamos en nuestra casa a hacer guerra espiritual, el Señor está haciendo, pero estemos alertas, porque el enemigo no se va a quedar quieto. Él va a venir a quitarle la pasión en su corazón. Él va a venir a quitarle la pasión para que usted se congregue, porque cuando usted se congrega, ayer les decía, ese ejército de cada uno, imagínense la cantidad de ejército que hay aquí, la guerra y cómo nos cubrimos. Por eso cuando uno está solito se siente que como que uno no puede, pero cuando usted está con el ejército, cuando se reúne todo el ejército, todos los soldados que yo tengo a cargo mío, que el Señor destinó para mi vida, todos los que destinó para tu vida, para tu vida, para tu vida. Imagínense todos los destinados a cada uno y nos reunimos todos. Aquí hay poder.
Aquí hay poder. Entonces, oremos unos por otros. Oren por sus pastores. Es una pareja joven, apasionada por el Señor. ¿Están aprendiendo muchas cosas? Sí, pero son sabios. Yo me asombro cuando yo los escucho predicar. Yo escucho a la pastora Angie predicar. Yo le dije a ella, tú eres una mujer de palabra. Y me acuerdas tanto cuando yo comencé el ministerio. Estás aprendiendo. Pero hay una sabiduría en esta niña. Es una niña y tiene tanta sabiduría. Increíble. El pastor Cristian. Pero como uno los ve jóvenes, ay no, ¿y qué me pueden dar? Ay no, y como habla de feo, ay qué pereza. No, oren por ellos, levanten la vida de los pastores, levanten la vida de los líderes. No es sencillo servirle al Señor, pero hay recompensa grande, porque somos los que estamos al lado del botín. Así que anímense a servir, porque los primeros que llegan al botín son los que están adelante. Anímense a servir, es lo mejor. No es fácil. Pero es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de Él. Cuando yo le sirvo más al hombre que a Dios, el hombre no recompensa. Cuando yo le sirvo así sea un día en sus atrios, el Señor es el mejor. Es lo máximo, Señor. Así que repasemos. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Sean valientes. No es fácil, pero es seguro. Por eso el Señor dice que tendremos victoria, nos llevará de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque hay guerra, entonces hay victoria. Dice que aunque pasemos por aguas, o sea que vamos a pasar por aguas. Aunque estemos en medio del fuego, o sea que hay fuego. Aún en medio de la muerte, o sea que hay lutos. Aún en medio de la cárcel, la enfermedad, Pablo se gozaba, decía, no. Van a haber muchas cosas, pero en medio de todo eso, Él está con nosotros. Por eso el tiempo de la alabanza no fue de orar, fue de leer palabra, porque estábamos desatando poder. Amén. Y háganlo todo con amor. Amémonos unos a los otros, cuidémonos, valorémonos. Cuando usted ve a su hermano afuera, usted está viendo un barrote de oro que viene por la calle, porque somos oro en las manos del Señor. Valórelo, valore los líderes, valore el servicio.